¿Dónde dice Lucas? ¿Dónde dice Lucas que él era católico? No es necesario que tengamos un versículo que diga soy católico. Es la única iglesia que existió por 1500 años. Ok, si el catolicismo es una cualidad, digamos que es un atributo, cualidad de Lucas, ¿qué atributo, cualidad, qué característica tenía Lucas que lo hacía católico? Creía en las doctrinas que creemos los católicos, que es una sola iglesia, que la iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica, que tenemos un sacerdocio, que hay 7 sacramentos. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. Hoy vamos a reaccionar a este video donde quieren enseñar que la primera iglesia que existió fue la iglesia católica. Y veamos lo que estaban diciendo. ¿Dónde dice Lucas que él era católico? No es necesario que tengamos un versículo que diga soy católico. Es la única iglesia que existió por 1500 años. Ok, si el catolicismo es una cualidad, digamos que es Pues dicen que la iglesia católica siempre ha existido. Es la única denominación. Escribió Hechos. ¿Dónde dice Lucas? ¿Dónde dice Lucas que él era católico? No es necesario que tengamos un versículo que diga soy católico. Es la única iglesia que existió por 1500 años. Si la iglesia católica es la única iglesia que ha existido, pues debería estar registrado en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Es un libro histórico que narra la historia de la iglesia, la fundación de la iglesia, y ahí debería estar porque ellos dicen que es la única denominación, o sea que hay una denominación que ha existido. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayudan a ver esto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 24, 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. La iglesia que Jesucristo fundó, la fundó en Israel. Comenzó, dice el Evangelio, desde Jerusalén. No comenzó en Roma, sino comenzó en Jerusalén. Pero ¿qué decía en este video que estamos viendo? Vamos a escuchar nuevamente. ¿La iglesia católica escribió la Biblia? El Nuevo Testamento, te dije. Bien. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? La iglesia católica, ¿te refieres a la persona específica? Fue Lucas. Dice que la iglesia católica fue la que escribió el Nuevo Testamento. Pero la iglesia, no existió la iglesia católica, según lo que él está hablando, no está hablando de la iglesia católica, sino está hablando de la iglesia católica romana. Porque si nosotros vemos lo que dicen los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 5, dice así, Mateo capítulo 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los primeros cristianos, los primeros creyentes fueron israelitas, fueron de Israel. Y el mismo Romanos lo dice, que pues, dice, tiene más el judío que aprovecha la circuncisión, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. La palabra de Dios se les confió al pueblo de Israel. Ellos escribieron el Antiguo Testamento y ellos también escribieron el Nuevo Testamento. No fue la Iglesia Católica Romana, fueron los judíos, fue la Iglesia de Dios, como lo dice. Porque sí, en la Escritura se menciona una denominación
y quisiéramos que ¿Por fuera qué tú le atribuyes así la obra como de ellos Lucas a la dicen. Iglesia Católica? Porque él era católico. ¿Dónde dice la Biblia que él era católico? ¿O de qué denominación era entonces? O sea que tú, años después, le dice que Lucas era católico. Lucas nunca se llamó así. Para empezar, sin la Iglesia Católica tú ni siquiera sabrías que Lucas escribió Hechos. ¿Dónde dice Lucas? ¿Dónde dice Lucas que él era católico? No es necesario que tengamos un versículo que diga soy católico. Es la única iglesia que existió por 1500 años. Ok. Entonces dicen que es la única denominación que existió y que ellos no necesitan versículos. Entonces se dan cuenta, amigos, que no tienen ellos sustento, no tienen versículos que hable que la iglesia era católica romana. No hay ningún versículo y por eso ellos no pueden argumentar ni hablar. Solamente dicen ellos que es así y así tenemos que creer ciegamente. Pero si vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que eso no es cierto. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1 y verso 13. ¿Cómo se identificaba, cómo se llamaba esa denominación que Jesús fundó allá en Israel? Porque ya dice, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia católica y la destruía. No dice, ahí está la denominación, cómo identificaba el apóstol Pablo aquella iglesia que él persiguió en Israel, se llamaba la iglesia de Dios. No dice la iglesia católica. ¿Por qué? Porque no existía. Recordemos que aunque había una iglesia en Roma, pero esa iglesia fue fundada después, aproximadamente en el año 47. Pero ya existía la sede o la iglesia de Dios en Jerusalén. Ya vimos que primeramente dice, comenzando desde Jerusalén y después se extendió a otros lados. Y esta iglesia que Pablo menciona en Gálatas, esa iglesia que él persiguió fue la iglesia de Dios que estaba en Israel. No estaba en Roma. Jesús no fundó la iglesia en Roma. Incluso le dijo a sus discípulos, no vayan a los gentiles, no vayan a Roma, ni a los samaritanos, sino primeramente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús fundó una iglesia, pero esa iglesia la fundó con judíos. Ahí y posteriormente entonces ya pues ellos salen a predicar a otros lugares. Por eso dice Corintios 1:1, dice 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios. No dice a la iglesia católica, porque ellos identificaban, o cuando uno manda una carta, le pone el destinatario, le pone esta carta va dirigida a la iglesia católica. No, va dirigida, dice, a la iglesia de Dios, que era la iglesia que Jesucristo fundó, que estaba en Corinto. Ahí ya empezaron ellos a predicar y ya empezaron ellos a que hubiera iglesias, otras sedes, aunque no como hoy las vemos, porque eran casas o eran familias que se reunían en casas. No había todavía templos. En Roma igual. En Roma vamos a leer que no había una sede como tal, no había un obispado, no había un papa, sino que estas familias se reunían en diferentes casas, en diferentes lugares. Y entonces cuando Pablo manda esta carta, dice a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, no dice a la iglesia católica que está en Corinto, no, a la iglesia de Dios. Y veamos en su segunda carta también lo identifica de la misma manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Es claro el versículo, por eso ellos no
No dicen, nosotros no damos versículos porque es la iglesia que existía, pero no es cierto. Ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Veamos nuevamente, regresemos al video. Si el catolicismo es una cualidad, digamos que es un atributo, cualidad de Lucas, ¿qué atributo, cualidad, qué característica tenía Lucas que lo hacía católico? Creía en las doctrinas que creemos los católicos, que es una sola iglesia, que la iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica, que tenemos un sacerdocio, que hay 7 sacramentos, la Santísima Trinidad, la unión hipostática, las 2 naturalezas, las 2 voluntades, la veneración de la Virgen, la veneración de los santos, el purgatorio, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que es adorable, el sacramento del altar, todo. Yo no puedo pensar en algo que no creían. Demuestra que Lucas creía todo eso. No necesito demostrarlo, simplemente Lucas hay que no ver creía la en historia, todo hay que eso. ver la Biblia misma. Y al Si ver tú la no estás Biblia nos dispuesto a vamos a dar demostrar cuenta lo que tú dices, lo no que afirmas, creían eso. ¿para qué lo trae a colación? ¿Para qué No. me lo dices? Pues dime qué parte es la que Yo tú no te, crees que yo no te necesito voy a demostrar. creer porque lo diga Plasencia. Por eso, ¿qué parte de Entonces, todo lo que vamos, te dije crees como- tú que necesita demostración? Como mi palabra no es autoridad definitiva ni la tuya, ¿por qué Pero no nos- necesito, esa es la buena No. noticia, que yo no necesito que mi palabra sea autoridad definitiva. Lo único que necesito es que exista una iglesia que tiene. Exacto, y esa iglesia es la iglesia de Dios, no es la iglesia católica, porque hay un fundamento. Si la primera iglesia y la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, ¿por qué no la menciona en la Sagrada Escritura? Menciona una iglesia en Roma, pero no es la iglesia católica, sino que menciona una iglesia de Dios, una iglesia de Cristo en Roma. Veamos lo que dice la carta a los romanos. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan las iglesias católicas, no dice las iglesias de Cristo. Entonces no se menciona a la iglesia católica, no había tal iglesia católica, incluso la iglesia católica no tenía obispos, no tenía quien la dirigiera, sino que había todavía familias que se reunían y ellos eran la iglesia de Dios, que se reunían en las casas. Porque si hubiera habido un papa, un obispo, entonces Pablo hubiera saludado a estas personas, a estos obispos. Sin embargo, cuando él se despide, dice en Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjuntores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mí, por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia que está en su casa, saludad a Apeneto, amado mío, que son las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual trabaja mucho por vosotros. Saludad a Andrónico. Pero si vemos que la iglesia se reunía en casas, no había todavía obispos en Roma, por eso Pablo deseaba ir a ese lugar. Todavía pues no había una dirección definida en cuanto a autoridad. Pero muchos dicen, sí, es que ahí estaba el Papa, ahí no estaba Pedro, no se menciona. Usted puede leer todo Romanos 16 y usted va a ver que Pablo saluda a muchos miembros que conformaban la iglesia de Dios en Roma, pero no había un obispo que gobernara y que estuviera sobre toda la iglesia, sino que eran familias que se reunían en las casas. Y los principales, pues menciona de primero a Priscila y Aquila, son los que se menciona de primero, pero no se menciona a ningún obispo, no se menciona al Papa, no se menciona absolutamente nada. Y vemos que la iglesia no era católica, sino que ese término, según nosotros lo vemos,
se utilizó mucho después. La palabra católico proviene, dice, del adjetivo griego, es un adjetivo, católicos, que se compone de kata, según, y olos, en todo, por lo que se traduce universal o total. Entonces católico quiere decir total. En aquel momento Ignacio de Antioquía, que fue después del primer siglo se utilizó ese término, Ignacio de Antioquía no usó ese término para referirse a una denominación, no era un nombre, o a una sede, como hoy en día se pretende enseñar, sino que fue describir la totalidad de la Iglesia de Cristo, que ya se extendía en todo el mundo, marcando una clara diferencia entre los brotes de grupos heréticos y divisiones locales de la época. Entonces no fue con el objetivo de darle un nombre a la iglesia, sino describir, dice, la totalidad, porque ya vimos que eso significaba total, católico significaba total. Era para describir la totalidad de la Iglesia de Cristo, no para darle un nombre. Así que, amados amigos, esperamos que no lo tomen como algo malo, como algo que nosotros queramos discriminar, sino que lo hacemos solamente para aclarar, para que sepan la verdad. Porque conocemos a muchas personas católicas, personas buenas, de buenos sentimientos, muy amables, personas muy dadivosas, pero lastimosamente que han sido engañadas y que tienen un buen corazón, que quieren buscar de Dios, pero lastimosamente ignoran muchas cosas, y es necesario abrirles los ojos, porque son personas que quieren buscar a Dios de buen corazón y están interesadas en buscar de Dios, y hacen las cosas, pero las hacen muchas veces ignorando la palabra de Dios. Gracia y paz sea en vuestros corazones.